Saludos cordiales, somos el grupo número 3 y en este video les venimos a hablar sobre el sistema endocrino. Los integrantes de este grupo son Juan Manuel Pizarro Aguilar, Eileen Taimí Sala Santillán, Scarlett Elizabeth Ortiz Vera, Leslie Milena Cislema Tamarima, Ruth Leslie Peña Lara, Samantha Pamela Suquilanda Duarte y Vega Alexandra Piguave Silva y quien les habla, Anilin Omari Suárez Campuzano. Fundamentos del sistema endocrino. Producen varias secreciones denominadas hormonas, que sirven como efectores para regular las actividades de diversas células, tejidos y órganos. El sistema endocrino se encuentra funcionalmente interrelacionado con el sistema nervioso. Bueno, la comunicación del sistema nervioso se produce a través de la transmisión de impulsos nerviosos a lo largo de las evaginaciones neuronales y la liberación de neurotransmisores. En cambio, la comunicación en el sistema endocrino se realiza por medio de hormonas que se transportan a su destino a través de los espacios del tejido conjuntivo y por medio de los vasos sanguíneos. Las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores y sus secreciones son transportadas a destinos específicos a través de la matriz extracelular del tejido conjuntivo y por medio de los vasos sanguíneos. Las células secretoras de hormonas específicas están presentes en muchos órganos para regular su actividad. Hormonas y sus receptores. Estos están derivados de aminoácidos, aminas, peptidoproteínas y esteroides derivados del colesterol. Su especificidad consta en la señalización que depende de los receptores específicos en la célula diana. Sus tipos de receptores son superficie celular, que es proteína G y tirosina quinasa, intracelulares nucleares para hormonas lipofilíticas. En la regulación de la secreción tenemos que la secreción hormonal está finamente orquestada por el hipotálamo e hipófisis, actuando como el centro maestro del control homeostático. El hipotálamo libera factores liberadores o inhibidores hacia la adenohipófisis. En la vía portal utiliza el sistema portal hipofisiario para una entrega directa y rápida. Y en esta se destaca la diferenciación celular hipofisiaria regulada por genes como BMP4, que es proteína morfogénica ósea, y FGF2, que es factor de crecimiento de fibroblastos 2. Ya en la retroalimentación, manteniendo la homeostasis, feedback negativo, el mecanismo más común, la hormona periférica, inhibe su propia secreción, como por ejemplo T3, que es triiodotironina, y el T4, que es la tiroxina, la cual inhibe la TSH. Ya, el feedback positivo, que es el menos común, esta amplifica la respuesta hacia un objetivo, como es el pico de LH por ovulación, que es hormona leutinizante. Bueno, como nota final o clínica, tenemos que la alteración de estos lazos resultantes en patologías puede ser como el bocio o el síndrome de Cushing. Histología general de la hipófisis. Histológicamente la hipófisis se divide en dos regiones, adenohipófisis y neurohipófisis. La adenohipófisis está formada por tejido epitelial glandular, con las células organizadas en cordones rodeados de capilares sinusoides. En cambio, la neurohipófisis está constituida por tejido nervioso formado principalmente por axones amiolínicos y pituecitos, que brindan soporte estructural. Desarrollo embrionario y correlación histológica. La diferenciación histológica se debe a su origen embrionario. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Raquel, por lo que presenta una organización glandular rica en células endógenas. La neurohipófisis deriva de los neuroectodermos del diencéfalo, lo que explica la presencia de fibras nerviosas y células gliales características de los lóbulos. Irrigación sanguínea. La adenohipófisis se observa una abundante red capilar de sinusoides fenestrados entre los cordones celulares. Estos capilares permiten que las hormonas reguladoras provengan del hipotálamo, lleguen rápidamente a las células endógenas y faciliten las hormonas hipofisiarias que serán liberadas de forma eficiente hacia la circulación. Inervación. La neurohipófisis está formada por axones amiolínicos provenientes del hipotálamo y pituicitos, que actúan como células de sostén. Además presentan cuerpos de Henry, donde almacenan la ADH y la oxitocina antes de su liberación. Histológicamente, esto demuestra que la neurohipófisis almacena y libera hormonas, pero no la sintetiza. El lóbulo anterior de la hipófisis, también conocido como adenohipófisis, deriva del ectodermo oral, se organiza en cordones y nidos celulares rodeados de capilares sinusoidales fenestrados. Su clasificación tintorial: acidófilas con un 40% son células somatotropas que secretan somatotropina y las lactotropas que producen prolactina. Las basófilas con un 10% son células corticotropas, están las gonadotropas como la luteinizante y folículo estimulante y las tirotropas. Las cromófobas con un 50% son células pálidas con escasa afinidad por las tinciones debido a la falta de granulos. Su función está controlada por el sistema porta hipofisiario, el enlace vascular que transporta las hormonas reguladoras del hipotálamo. En la adenohipófisis, sus efectos principales están la somatotropina, que estimula el crecimiento corporal general, la prolactina, que inicia y mantiene la producción de leche, las células corticotropas, que regulan la actividad de la corteza suprarrenal, y la folículo estimulante y luteinizante, que controlan las funciones de las gonadas.
Ahora, el lóbulo posterior de la hipófisis, también conocido como neurohipófisis, no es una glándula endocrina verdadera, sino una extensión del sistema nervioso central. Está formado por axones amilínicos cuyos somas están en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. El cuerpo de Henry son dilataciones axómicas terminales que almacenan oxitocina y vasopresina. Los pituicitos son células gliales específicas que brindan soporte estructural y metabólico a los axones. Y los capilares fenestrados son vasos sanguíneos que reciben las hormonas liberadas por oxitosis para la circulación sistémica. La neurohipófisis, sus efectos principales son que la oxitocina promueve las contracciones uterinas y la eyección de la leche materna. Y la vasopresina aumenta la reabsorción de agua en los túbulos y conductos colectores renales. Su déficit ocasiona diabetes insípida. El hipotálamo tenemos que se localiza en la base del cerebro, alrededor del tercer ventrículo. Es el principal centro de control entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Regula la actividad de la hipófisis mediante hormonas liberadoras e inhibidoras. Tenemos también que controlar las funciones como la temperatura corporal, la presión arterial, el apetito, el equilibrio de líquidos y el peso corporal. El hipotálamo opera como el centro de control autónomo primario, es decir, que se encarga de regular funciones involuntarias del cuerpo y mantener la homeostasis. Para lograrlo, controla diferentes aspectos, como tenemos primer punto, que es la presión arterial, que es la regulación hemodinámica. Como segundo punto, tenemos la termorregulación, que es el control de la temperatura corporal, el equilibrio hídrico, que es el manejo de líquidos y electrolitos. También tenemos la masa corporal, que es la regulación del peso, y el apetito, que son señales de hambre y saciedad. Arsenal neurosecretor. Además de la oxitocina y la ADH, las neuronas hipotalámicas secretan polipéptidos reguladores. Estos se acumulan en la eminencia media y viajan a través del sistema puerta hipotálamo hipoficiario para promover o inhibir la liberación de hormonas en el lóbulo anterior de la hipófisis. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina ubicada cerca del centro del cerebro. Esta produce melatonina, una hormona que regula el ritmo circadiano, es decir, el ciclo de sueño y vigilia. La producción de melatonina aumenta durante la oscuridad y disminuye con la luz. Influye con los ciclos biológicos y en la función reproductiva, y también participa en la adaptación de cambios de horario, como es también llamado jet lag, en los ritmos estacionales. También les voy a hablar sobre lo que es la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello delante de la tráquea. Está formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Esta produce la T3, que es la triiodotironina, y la T4, la tiroxina, que estas van a regular lo que es el metabolismo y el crecimiento de la producción de energía. Células parafoliculares que secretan calcitonina, que ayuda a regular lo que es el calcio en la sangre. Y su funcionamiento está controlado por lo que es la TSH de la hipófisis y por el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Las glándulas paratiroides son cuatro pequeñas glándulas endócrinas ubicadas en la cara posterior de la tiroides. A veces se encuentran cerca del timo y están rodeadas de una cápsula de tejido conjuntivo. Tienen abundantes capilares penetrados y con la edad aumenta su tejido adiposo hasta un 60-70%. Se originan del endodermo. La tercera bolsa faríngea forma la paratiroide superior y el timo y la cuarta bolsa faríngea forma la paratiroide superior. Alteración y estimulación puede causar la paratiroide ectópica. Células de las glándulas paratiroides. Las células principales son las más abundantes de la paratiroides y producen, almacenan y secretan los PTH, aumentando su número en hipocalcemia crónica. Las células oxipílicas son menos numerosas, más grandes, ricas en mitocondria, aparecen después de la pubertad y su función secretora aumenta claramente definida. Hormona paratiroide, PTH, regulación y acciones. La PTH se libera cuando disminuye el calcio en la sangre y se inhibe cuando aumenta el nivel de calcio, actuando en el hueso, libera calcio, riñón, reabsorbe calcio y se activa la vitamina D e intestino, en donde aumenta la absorción de calcio. Importancia fisiológica en comparación con la calcitonina. La PTH mantiene la homeostasis del calcio y fosfato y es esencial para la vida. Su ausencia causa hipocalcemia instantánea. La PTH aumenta el calcio y disminuye el fosfato cuando se orienta sobre el hueso, riñón e intestino. En cambio, la calcitonina disminuye el calcio, favorece su depósito en el hueso y actúa de forma rápida. Las glándulas suprarrenales están sobre los riñones y producen hormonas esteroides y catecolaminas. Tienen dos regiones de la corteza, 90% de origen mesorénico, producen esteroides, y médula de la red angular produce catecolaminas. La corteza está regulada por hipófisis y participa en el metabolismo y el equilibrio electrolítico. Hormonas de las glándulas suprarrenales. La corteza suprarrenal produce aldosterona, equilibrio de sodio, potasio y agua, cortisol y corticosterona que regulan el metabolismo y tienen efectos antiinflamatorios, y andrógenos suprarrenales que son precursores de hormonas sexuales. La médula suprarrenal produce adrenalina y noradrenalina, responsables de la respuesta de lucha o huida. Irrigación sanguínea de las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales reciben sangre de la arteria suprarrenal superior, media e inferior, presentan capilares capsulares, sinusoidales, verticales y arteriolas medular. La médula tiene doble irrigación, la sangre arterial y la sangre venosa de la corteza. La vena central facilita la liberación de hormonas y los vasos linfáticos transportan la cromagnina A. Célula de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal está formada principalmente por células cromafines, que son neuronas simpáticas modificadas con función endocrina. Estas células reciben estímulos de fibras simpáticas presinápticas y liberan catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina a la sangre. Existen dos tipos: las productoras de noradrenalina y las productoras de adrenalina. Los glucocorticoides de la corteza suprarrenal favorecen la conversión de la adrenalina en adrenalina. Las cotelaminas participan en la respuesta de lucha o huida, aumentando la glucosa sanguínea, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. Subdivisión de la corteza suprarrenal. Como vemos en la imagen, tenemos la corteza suprarrenal que se divide en tres zonas, que es la zona glomerular, el 15% que secreta aldosterona, y la zona fasciculada, 80% que secreta glucocorticoides. La zona reticular, de 5 al 7% que secreta andrógenos. En la zona glomerular, en la capa más externa de la corteza suprarrenal, produce aldosterona, hormona que regula el equilibrio de sodio, potasio y agua. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua y favorece la eliminación de potasio y ayuda a mantener la presión arterial. Y la regulación disminuye la presión arterial o el sodio. Con número punto 2, el riñón libera la renina. Con número punto 3 se forma la angiotensina número 2. Número 4, la angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona. Y como punto final, aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. La glándula suprarrenal esta va a estar formada por una corteza y una médula. Dentro de la corteza encontramos una fascicular y la zona reticular, que cumplen funciones diferentes. La zona fascicular es la capa más gruesa de la corteza suprarrenal, que va a estar formada por células ricas en lípidos llamados esponjoncitos, que se observan claras al microscopio. Su principal función va a ser producir cortisol, una hormona que regula el metabolismo y ayuda al organismo a responder al estrés. La zona reticular es la capa más interna de la corteza. Sus células son más pequeñas y oscuras y producen principalmente andrógenos como la DHA y la androstenediona, que participan en el desarrollo de los caracteres sexuales y secundarios y sirven como precursores de otras hormonas sexuales. Finalmente tenemos a la glándula suprarrenal fetal, que es mucho más grande que la del adulto y está formada por una zona fetal y una zona definitiva. La zona fetal produce DHAS, que la placenta transforma en estrógenos necesarios para mantener el embarazo. Después del nacimiento, esa zona desaparece progresivamente y la glándula adquiere la estructura típica de un adulto. En conclusión, la zona fascicular produce cortisol, la zona reticular produce andrógenos y la glándula suprarrenal fetal es esencial para el desarrollo y mantenimiento del embarazo. Gracias.